En esta sección vamos a hablar de las correcciones. Como primer punto para hablar de este tema vamos a mirar qué dice la normatividad con respecto a una corrección. Dice, acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. La fuente de esta definición es la norma ISO 9000. Es básicamente eso, las acciones que yo tomo para eliminar la no conformidad que ya me detectaron. Y tenemos dos notas. La corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente o después de la acción correctiva. Es importante esta aclaración porque a veces tenemos el concepto errado de que la corrección debe ir antes de la acción correctiva y no necesariamente es así. Yo puedo establecer una corrección en el mismo momento que establezco la acción correctiva, antes o incluso después, ¿cierto? Yo puedo haber ya aplicado la acción correctiva y aún continuar aplicando la corrección. Entonces es importante que tengamos en cuenta como esta notica. Y otra nota que tenemos acá dice, el RAC 3.0-01 dice que debemos establecer las correcciones inmediatas pertinentes, ¿cierto? Porque a veces nos dicen, las correcciones, ¿cuál es la condición de la corrección? ¿Que deba de ser inmediata? No. Hay una palabrita ahí muy importante que dice pertinente, ¿cierto? Hay correcciones que deben ser inmediatas porque así es la naturaleza como tal de la actividad, porque debe ser de inmediato, puedo ver afectadas los resultados de las revisiones técnico-mecánicas, en fin, pero esa palabrita es importante tener en cuenta. Las correcciones inmediatas pertinentes, las que sean pertinentes inmediatos y las otras puedo ir implementándolas a lo largo del tiempo, ¿cierto? Dice también determinar las causas que han motivado el incumplimiento, que es otra de las secciones de las cuales vamos a hablar, en las cuales vamos a hablar de las causas, establecer unas causas adecuadas. Continuamos con unos tips para el planteamiento adecuado de las correcciones. Un primer tip es dar respuesta a cada evidencia identificada por el evaluador. Cuando nos declaren una no conformidad, ustedes saben que hay una no conformidad asociada como tal al numeral y nos dice la evidencia de este incumplimiento es lo siguiente y nos empiezan a plantear algunos incumplimientos. Una de las claves importantes para establecer correcciones es que debo de dar una corrección a cada situación identificada. Por ejemplo, en entrevista con el personal se identificó desconocimiento con respecto a sistema de frenos, sistema de suspensión, identificación de la válvula PCB, en fin. Entonces, me van enlistando una cantidad de desconocimiento que se identificó en el personal, unas situaciones. ¿Cuál es la clave de la corrección? Que a cada una de las situaciones yo le voy a dar una solución. Es decir, si voy a establecer capacitaciones para el personal, voy a establecer una evaluación en esos temas, en fin. Lo que vamos a establecer como tal para eliminar esa no conformidad si se presenta desconocimiento es cómo voy a hacer que el personal tenga el conocimiento. Lo voy a hacer a través de capacitaciones, por ejemplo. Entonces, una capacitación para sistema de suspensión, otra para sistema de frenos, otra para identificación de la válvula PCB. Debo de tener correcciones para cada una de las situaciones. Puede también que ustedes digan, voy a establecer una capacitación general. En el momento de establecer el plan, es importante que pongas esa capacitación general en qué temas va a tener el enfoque. Y esos temas que vas a referenciar ahí son los que me declararon en el incumplimiento. También dice, si las evidencias no son claras o son subjetivas, se revisa el enunciado de la no conformidad y se propone también una corrección general. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque a veces es nuestra interpretación, ¿cierto? Entonces, si en el momento de yo estoy presente cuando me declaran la no conformidad y dicen, no, es que identificamos esta situación, ¿cierto? Pero en el momento de redactar la no conformidad queda redactada, desconocimiento general en la realización de la prueba de gases, la formación debería ir enfocada en conocimiento general de la prueba de gases, ¿cierto? Porque entonces si a veces sucede que estamos presentes en el momento que declaran el incumplimiento y yo ya sé que, que lo que les preguntaron fue esto y esto y esto, y es en eso es que va a enfocar la capacitación. Lo ideal es que la corrección esté enfocada en el general de cómo se declara el incumplimiento. Si el incumplimiento se declara de forma general, las correcciones van asociadas también, o sea, van declaradas o van descritas de forma general. Las evidencias identificadas se pueden repetir en el mismo o en otros procesos del sistema de gestión, es una pregunta. Lo que se identificó se puede repetir, ¿cierto? Esta es una partecita muy importante que vamos a tener en cuenta y le vamos a hacer énfasis en un momento. ¿Por qué? Porque esta partecita a veces se nos olvida o a veces es la que nos genera como más incomodidad o más que, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué?
porque la corrección está enfocada a eliminar la no conformidad. Pero lo que declaró el evaluador no es lo único que está incumpliendo, fue lo que él evidenció. Hace parte del proceso que voy a hacer en una corrección es verificar si esta situación se puede repetir y si se puede repetir, debo abordarla también en alguna corrección, ¿cierto? Ejemplo, se identificó desconocimiento en uno de los sistemas del vehículo, ¿cierto? Vamos a seguir con el mismo ejemplo para que no nos vamos de pronto a desviar, ¿cierto? Entonces se identificó desconocimiento. Ahora, ¿qué posibilidad hay que el personal tenga desconocimiento en otros sistemas? ¿Cierto? Entonces es ahí donde dice identifique si se puede repetir y evalúe y establezca también correcciones. Otro ejemplo, se identificó que uno de los equipos no cumplió con el tiempo establecido de la calibración, el equipo analizador de gases, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué posibilidad hay que otros equipos también incumplan con el tiempo establecido para las calibraciones? Entonces, es ahí donde dice, identifique si se puede repetir esta misma situación y establezca perdón, correcciones. ¿Listo? Entonces, es ahí donde va ese punto. A veces se nos dificulta, a veces acá es donde nos dicen, vamos a verificar si hay otros vehículos que pudieron ser mal evaluados, vamos a verificar si hay otros colaboradores que pudieran tener desconocimiento en la misma situación, vamos a identificar si hay otros documentos que les falte la misma información, en fin, identificar si la no conformidad se puede estar repitiendo en otra situación. Y dice también las fechas propuestas dentro del plan sean coherentes con la situación planteada, ¿cierto? Con lo que yo estoy planteando. Entonces, yo voy a establecer que voy a verificar una base de datos, ¿cierto? Entonces, la fecha que yo propongo debe ser muy coherente con lo que voy a hacer, porque a veces decimos, a revisar la base de datos y lo ponemos para 8 días después y no nos da los tiempos. Entonces, hay que cumplir con los tiempos. Por eso ahorita les decía, hay correcciones que son inmediatas. Si el equipo no está bien registrado, por ejemplo, en el software, se debe registrar de inmediato. O sea, yo tengo de inmediato que cambiar la información del equipo si de pronto tengo una novedad en el registro. Si el equipo no está calibrado, debo de calibrarlo de inmediato. O sea, hay correcciones que son inmediatas. Como hay otras que cuando yo voy a revisar una base de datos, voy a revisar cuando el incumplimiento se repite, pues eso me lleva a que voy a necesitar mayor cantidad de tiempo y por ende la fecha que establezco, pues hay que ser muy coherente como tal con esa fecha. Muy de la mano con lo que estábamos hablando, que dice, este punto número 2 dice, vamos a evaluar si la situación se repite en casos diferentes. Esto incluso no lo menciona el RAC. Evaluar si la situación se repite en casos diferentes, ¿cierto? Entonces acá tenemos como una explicación de se dirige al efecto, o sea, de explicación para establecer una corrección, se dirige al efecto o al impacto que generó el incumplimiento, soluciona el problema de manera puntual. Si a esto me está pasando, entonces a ese problema puntual es el que yo le voy a apuntar con la corrección. Y no garantiza que el problema no se repita, se da una solución inmediata y acá se examina si existen otros casos. Esa es la condición también que debo tener en cuenta la corrección. Examinar si esa situación se repite, si el desconocimiento se repite, si la ausencia de algo se repite, si la presencia de algún elemento que no debe estar se repite, en fin, ¿cierto? Si esa situación se repite, está asociada a la corrección. Y por eso a veces las correcciones se nos van mucho más extensas, porque esa revisión de si se repite, a veces me dicen, bueno, Liliana, y entonces, ¿qué tanto debo evaluar? Si se repiten otros vehículos, si se repiten otras personas, si se repite, y les diría sí. O sea, en temas de definición, normativamente hablando, sí, todas esas situaciones en las cuales se pudiera repetir, debo evaluarlas. A veces en los EDAD decimos, no, vamos a irnos por este camino, vamos a evaluar estas situaciones y a estas situaciones es que vamos a establecer las correcciones. A veces es válido, digamos que me voy por un camino que yo considero que puede ser más probable que se repita, pero también nos ha pasado, creo que les ha pasado que el evaluador nos dice, no, ¿y qué pasaría en caso de? No has considerado otras situaciones, no has considerado otros colaboradores. Entonces eso nos lleva a hacer el plan mucho más amplio, pero normativamente hablando, pues deberíamos abordar todas esas situaciones en las cuales se pudiera repetir el incumplimiento. Bueno, chicos, en nuestra próxima sección vamos a estar hablando entonces del análisis de causas. Como les decía iniciando esta capacitación, el análisis de causas es donde a veces más se nos dificulta establecer unas causas adecuadas, porque establecer las causas adecuadas es donde es el éxito de que la no conformidad no se me vuelva a presentar, ¿cierto? Entonces el tercer punto es análisis de causas y lo vamos a estar viendo en nuestra próxima sección.